Bueno, nos metemos con el tema de la Corte Suprema, pero esta vez de la Corte Suprema de México. Sí, resulta interesante, notable, o quizás no es casualidad, que el gobierno de México, de Andrés Manuel López Obrador, está teniendo un enfrentamiento de similares características, quizás no tan grande como el que está teniendo el gobierno argentino con la Corte Suprema. En el caso de López Obrador se trata de un fallo de la Corte Suprema que dio por tierra con una reforma que buscaba llevar adelante el gobierno de López Obrador, una reforma electoral que básicamente, lo estuvimos viendo en algunas columnas, tiene que ver con reformar el Instituto Nacional Electoral, que es la institución que coordina las elecciones en México, que tiene una forma muy particular de ser designadas las autoridades y fueron conformando como una corporación que no está permeada a las democratizaciones que quiere llevar adelante López Obrador. Se votaron reformas electorales en el Congreso de México y lo que fue un fallo de la Corte Suprema que dio por tierra con esa reforma. Entonces, lo que va a llevar adelante López Obrador como respuesta política frente a esta traba del avance de la democratización que pretende llevar adelante es una propuesta que es elegir a los jueces de la Corte Suprema mediante el voto popular. Hay que ver esto, digamos, que cómo termina ajustándose, pero implicaría una reforma constitucional. Hay que saber que en México las reformas constitucionales, a diferencia de la Argentina, se pueden hacer por enmiendas, pequeñas enmiendas que requieren una mayoría agravada del Congreso para poderlas hacer. López Obrador, antes de terminar su mandato, tiene 3 reformas electorales en agenda. Esta sería una de las más importantes. Pero lo que importa quizás es entender políticamente esta misma sistema de trabas, como la Corte Suprema también en México se fue oponiendo a muchas medidas que intentó llevar adelante López Obrador. Es muy recordada su oposición a que México pudiera, por ejemplo, salir a comprar vacunas en el extranjero durante la pandemia y otras medidas que fue trabando la Corte Suprema, pero tenemos un pequeño, muy breve audio de López Obrador para escuchar cómo caracteriza él la situación del Poder Judicial y ponernos a pensar que podría haber sido dicho por cualquier político del Frente de Todos en la Argentina. A ver si tenemos ese audio. A ver. A ver. Bueno, si no, les adelanto, te tiro la frase. Yo pensaba que podíamos mejorar el Poder Judicial, pero no, está podrido. Hay que llevar a cabo una reforma. Y pues no puede el Ejecutivo y no debe, tiene que ser el pueblo, tiene que ser con el método democrático y que se abra un debate sobre esto. Que la gente sea la que decida si se elige a los ministros y también, después de un tiempo, a magistrados y después a jueces. Hacer una buena reforma una buena propuesta de reforma constitucional, porque si no, van a seguir los problemas. Así lo decía López Obrador en una de las características mañaneras que él tiene, que donde lleva adelante mensajes por una especie de cadena nacional donde fija la posición del gobierno sobre cada uno de los temas. A ver si ahora escuchamos la parte final, la síntesis política que él hacía sobre la situación de la Corte Suprema. No tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa. Bien. Clarito me parece que era López Obrador respecto de los mismos problemas que existen en la Argentina, cuando la Corte Suprema, que fue construida en términos políticos en una etapa anterior, aparece un gobierno que busca transformaciones y es validado por los votos, de hecho es electo políticamente para llevar adelante esas transformaciones. En el caso de México quizás muestra más voluntad para esas transformaciones que las que quizás está mostrando el gobierno argentino, pero aún así recibe la traba por parte de la Corte Suprema. Pero la respuesta política de López Obrador es insistir con la reforma electoral que la Corte Suprema dio de baja, pero además ir por más y establecer o ir por una reforma constitucional para que los jueces también sean electos democráticamente. Fede, nos metemos ahora con lo que está sucediendo en Medio Oriente. Sí, quería hacer un breve comentario sobre la situación. Quizás no hablamos de Medio Oriente siempre cuando hay un conflicto, ¿no? Cuando hay alguna invasión, lo asociamos a la situación de guerra, porque históricamente fue un enclave
de la presencia, sobre todo imperial norteamericana, también en su momento las distintas potencias europeas, producto de los recursos naturales que existen en Medio Oriente, fundamentalmente el petróleo. La geopolítica de Medio Oriente estuvo signada por una serie de conflictos, pero de un tiempo a esta parte, de la mano de China apareciendo como un actor político con cada vez más presencia en el escenario internacional, empieza a establecerse una especie de rearmado político para que haya estabilidad. La semana pasada se produjo la reapertura de las representaciones diplomáticas de Irán en Arabia Saudita. Recuerden que lo mencionó Cristina en su discurso en la Ciudad de La Plata, cuando se lanzó la escuela justicialista Néstor Kirchner, cuando dijo: si ustedes ven que hay un iraní de un lado y un saudita del otro y un chino en el medio, es que algo en el mundo está cambiando. Y efectivamente la presencia de China en el mundo para lograr este marco de acuerdo entre históricos rivales que estaban enfrentados como Irán y Arabia Saudita fue determinante. El domingo la Liga Árabe readmitió como miembro a Siria tras 12 años de haberlo suspendido, y ayer se anunció que Arabia Saudita y Siria también restablecerán los lazos diplomáticos. Esto es un hito en el proceso de distensión que se está produciendo en Medio Oriente. Y en otro capítulo de esta novela, los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia, Siria, Turquía e Irán se reunieron y acordaron avanzar en una hoja de ruta para restablecer las relaciones entre estos países. Esto es importantísimo en términos políticos, sobre todo para Turquía, que tiene elecciones este domingo. Es decir, tenemos por un lado una política donde, sobre todo los intereses de China, que haya estabilidad en la región para poder expandir un plan estratégico que tiene China, que es la franja de la ruta y de la seda, que es un plan de desarrollo, de infraestructura y de comercio, necesita una zona pacificada. Pero como contrapartida a este avance de la estabilización en la situación de Medio Oriente, tenemos lo que está sucediendo entre Israel y Palestina. En el mismo tiempo que Rusia, China, Siria, Irán están avanzando en marcos de estabilización de las relaciones políticas y en canalizarlas de la forma diplomática, en Israel, con un gobierno que ha girado hacia la extrema derecha, que ha intentado una serie de reformas que han sido producto de incluso también protestas al interior de Israel para frenar esas reformas, hay un recrudecimiento de los ataques sobre Palestina, particularmente sobre la zona de Franja de Gaza, que es como un factor de desestabilización. Entonces, cuando uno mira la perspectiva en un, digamos, de más macro de la zona de Medio Oriente, encuentra como una tendencia a la estabilización política de la mano de la política que pretenden Rusia y China fundamentalmente, acordando con Irán, acordando con Turquía, acordando con Siria, pero un factor de desestabilización que es hoy la no resolución de la situación y la condición de Palestina, que es histórico, pero que en un contexto donde la región parece girar hacia una estabilidad política y hacia una búsqueda de la paz, hoy es el factor de mayor desestabilización la política de Israel sobre Palestina y el no reconocimiento de la soberanía del pueblo palestino en estas horas. Así que es un tema a anotar, a tener en cuenta, porque pasó de ser un factor de búsqueda y promoción de la paz y del desarrollo en Medio Oriente a ser el factor de desestabilización, la política exterior israelí que ha girado hacia la extrema derecha. Fede, mencionabas a Rusia recién, y Vladimir Putin el martes no participó o encabezó, ¿no?, un desfile militar ahí en la Plaza Roja, con algunas declaraciones fuertes, ¿no? Sí, importante porque fue la reaparición de Putin después de lo que había sido el ataque con drones que se había perpetrado sobre el Kremlin. Recuerdan que Rusia acusó a Ucrania de haber estado detrás de ese ataque. Bueno, las imágenes circularon bastante donde se veía esta situación. Fue la presencia de Putin en lo que es el aniversario de la victoria del ejército soviético sobre los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y ahí Putin intentó mostrar fortaleza y declaró que la ambición sin límites, la arrogancia y la permisividad de Occidente van a desembocar inevitablemente en la tragedia que representa la guerra en Ucrania. Un gesto de fortaleza de Putin, que hizo un despliegue militar, quizás no tan grande como otras veces, en el marco de operativo de seguridad muy grande para proteger
justamente la vida del propio Putin después de lo que habían sido estos ataques de drones sobre el Kremlin. Y la pregunta que se abre es si va a continuar cronificándose este conflicto o si hay posibilidades para por lo menos ir desescalando poco a poco esto. Ahí hay algunos anuncios por parte del Vaticano, fundamentalmente quien está a cargo de las relaciones exteriores del Vaticano, que es Parolin. Quizás pueda haber algunas novedades. Bueno, se espera la posibilidad de, en esta guerra que parece avanzar cada vez más en un nivel de confrontación mayor, si hay alguna posibilidad para los intentos de diálogo política que tanto el Vaticano como Lula, como China están buscando también. Fede, la seguimos el sábado. En realidad el sábado te escuchamos. El sábado en Diálogo Internacional, sí, el programa que conduce Atilio Boroni y Telma Luzani, vamos a hablar de estos temas y de uno importante que quedó en el tintero, que es que se abrió el juicio político contra el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, por temas de corrupción. Vamos a ver cómo sigue esa situación y si logra sostenerse en el gobierno. Fede, muchas gracias.